Amigos de Ricardo TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una charla. Esta ocasión es el momento político. Hablaremos de situaciones varias como los libros de texto, como el frente opositor que, según dicen algunos, se tambalea y obviamente el tema de salud, el COVID, los quirófanos que serán prestados de parte del 450 y del hospital del materno, no, materno infantil, ¿verdad? Perfectamente. Saludo primeramente pues a todos. A ver, déjenle subo al volumen número 6. De extrema derecha para acá. Sí, señor. A don Alfonso Ma, ¿cómo está? Bien, gracias, Ricardo. Bienvenido. Y gracias por la invitación de nuevo. Estamos. La señorita Gabriela Gallegos. Gabriela Gallegos. Ya sabemos que no te gusta que te diga señorita, pero bienvenida, Gaby. Gracias, un placer estar nuevamente aquí. Y don Víctor Montenegro, ¿qué le pasa? Agüita, tómele agüita, por favor. Pues traemos un poquito seca la garganta, ahorita nos damos un buen sorbo. Y nada, pues nuevamente agradecido, Ricardo, contigo y con la compañía de Gaby Gallegos y de Poncho Canomá. Luego de una ausencia, pues, inevitable, ¿no? Sí, Porque el periodo vacacional claro, estaba claro. muy calmado, Muy las aguas baja políticas, no había ni información buena, ni se habían generado notas de relevancia que ameritaran el análisis, pero aquí estamos ya de nueva cuenta retomando y pues adelante, vamos a... Don Alfonso, ¿no va a hacer algún dibujito ahora? No, perdón, cartón. Una idea ya hecha y yo creo que ya para finalizar cerramos como colofón editorial Perfecto. la plática de hoy. Bueno, vamos a entrarle de lleno, señores. Agárrense. Vamos a empezar con Gaby. Ay, caray. Sí, primero las damas. Libros de texto gratuito, polémica enorme. ¿Qué opinas tú al respecto? Pues mira, yo creo que es más que un tema educativo, es un tema político. Ajá. Y se puede decir que mis argumentos para sustentar eso es que si analizamos quiénes son los que están generando ámpula mediática y legal, pues son justamente los miembros del Frente Opositor. El Frente Amplio, ¿cómo se llama ahora? Frente Amplio por México. Por México. Frente Amplio por México, encabezados por Claudio X Hijo. Y toda o sea, además del PRI, del PAN, PRD y de algunas organizaciones sociales que se les han adherido a ellos y que básicamente son empresariales. Y que lo han hecho desde el inicio del sexenio, o sea, no es una novedad. ¿Qué iniciativa puede presentar el presidente que ellos no le impugnen? Que hoy en esta coyuntura pues son los libros de texto. Que yo digo, pues es un tema más político que educativo, y lo digo a lo mejor sin mucho conocimiento de causa, porque yo en lo personal no tengo los libros en la mano. Pues yo soy maestro y tampoco los tengo. Y el argumento principal de quienes están encabezando este embate, pues son precisamente el argumento de que los padres de familia están muy molestos. Yo me pregunto, si los maestros, que son los que van a utilizar esos libros para orientar la educación en el aula, no los tienen, ¿cómo es que los padres los tienen y están muy molestos por los contenidos? Amigos de Ricardo TV, les solicito de favor que se suscriban a YouTube. Aquí abajo está el botón de suscribirse. Hazlo y dale me gusta, dale like a cada video, porque eso ayuda a que YouTube lo distribuya en más lados. Sígueme en Facebook, Ricardo TV, Ricardo Ríos. Sígueme también en Twitter, Ricardo TV. Ajá. A mí me parece que no es un argumento válido porque pues en los hechos los padres no tienen los libros. ¿No? De hecho hay amenaza de los gobiernos del PAN de que no van a distribuir los libros de texto aunque lleguen a sus estados. Sí. Lo mismo sucede en el caso del PRI Salvo Durango, donde el gobernador dijo que él no podía detener la distribución de los libros y que en contra o avalando esa parte, hay ahorita un grupo de 35 expertos, dijo él, que están analizando las más de 9,000 páginas de los libros de texto para saber si es cierto que es necesario modificarse o no modificarse. Pero creo que en términos generales dicen que la historia siempre la escriben los ganadores. Sí. Y durante 100 años, sí, por decir, sí. la habían escrito otros, ¿sí?
y con las mismas tendencias que hoy señalan del actual partido en el poder, porque si ellos escribieron la historia de acuerdo a su visión, claro, que fue la visión de los priistas, y que quienes a veces estudiamos algo de historia, sabemos que muchas de las historias que nos contaban en los libros de texto o en los libros de historia tenían su contraparte, que era la realidad, sí, y que no tenía nada que ver con las historias rosas que nos contaban en los libros de texto. Y hoy, pues claro que tenemos un nuevo gobierno que no es ese que nos gobernó por más de 90 años, y que es lógico que también imprima su narrativa, como en su momento ellos escribieron su propia narrativa, claro. Salvo que hoy, pues claro que esos intereses que por tanto tiempo les permitieron amasar fortunas fáciles al amparo del poder, pues hoy los tienen tan conmocionados y tan faltos de esos billetes que tienen 5 años sin dejar gobernar. ¿Qué puede levantar la mano el presidente? Y no es que yo defienda al presidente, son las escenas que vemos. No, además solo se defiende. Son las escenas que vemos. O sea, ¿qué iniciativa no se puede enviar que no sea combatida con de amparos, manera legal? Amparos. O sea, hoy en lugar de dejar gobernar, lo han estado atacando en los espacios legales. Pero lejos de ver a una oposición con propuesta para un mejor gobierno, para una mejor vida para los mexicanos, hemos visto 5 años de una oposición que se ha dedicado a litigar para obstruir al gobierno. ¿Sí? Buenas o malas las decisiones del gobierno, esa ha sido la tarea de los opositores, como nunca en la historia de México, como nunca. Entonces hoy, pues yo creo que tendríamos que estar de acuerdo en que algunos temas que vienen en los libros de texto deben ser aceptados, porque la realidad nos ha superado. Sí. Simplemente el tema de la sexualidad. Yo he escuchado solo lo que se dice, porque yo no tengo los libros en la mano, pero lo que yo diría es, ¿por qué no educar a nuestros niños para evitar tener tantos embarazos adolescentes? ¿Por qué? Porque al no hablar directamente con estos jovencitos que desde muy temprana edad están buscando una vida sexual equivocada, porque lo que hacen es meterse a páginas no adecuadas para intentar entender la sexualidad. Y entonces, pues ese es un error. Ahora, el tema de género nos ha rebasado la realidad. Sí. ¿En qué familia no hay una persona con una orientación sexual diferente? Yo siento que en lo cotidiano hemos aprendido a aceptarlos como son. Al menos yo en lo personal, yo tengo amistades que tienen tendencias sexuales diferentes a su sexo, pero eso es un tema, como se dice en derecho, personalísimo, en donde solo tú decides lo que quieres ser, y uno debe de respetar, y esos son temas que ya están en lo cotidiano. ¿Por qué asustarse porque aparezcan en el libro de texto? En mi conclusión yo diría que el tema es político y no educativo, que tendrá sus errores como todas las ediciones, porque hasta la mejor edición del mundo le hacen una fe de ratas. Sí, y además en las primeras ediciones de todos los libros, pues acuérdense de las 6 dedos cuando el libro de Peña Nieto, no decía, ¿cuántos dedos tiene una mano? Y lo sé, una con 6. Todos los libros tienen errores. Pero dices bien, la realidad nos ha superado. Yo tengo alumnos que viven en familias donde no está papá, o en otros donde no hay mamá. Pues simplemente la familia ahora es diferente. Hay 2 figuras maternas, hay 2 figuras paternas. O sea, de hecho no necesitamos decirle eso a los niños porque ellos lo están viviendo diariamente. Claramente. Entonces, pues bueno. Tu conclusión evidentemente es político este rollo. Sí. Víctor. Hay toda una campaña, y como bien dijo Gaby, cada año, desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para tratar de desgastar este tema educativo, y particularmente con los libros de texto.
En un principio, los primeros que le tocó hacer al llamado gobierno de la 4T, bueno, pues fue por la tardanza, ¿no?, en la que se publicaron estos libros y en la que se distribuyeron también. Hoy, con este asunto plenamente politizado, pues obviamente que se está tratando de marcar dentro de la agenda política este tema nuevamente, pues para tratar de desgastar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En el asunto de que si se ha visto o no se ha visto, o si se ha revisado el contenido de este material didáctico que se reparte de manera gratuita, yo difiero con Gaby porque hay un sitio web con una liga, y no sé, Ricardo, si lo podamos compartir, te lo paso. Ajá. Para que ahí en la descripción del video Sí. de la transmisión lo puedas poner. Y lo compartí yo, incluso hice una nota a través de mi portal Infoinfusión para difundir de alguna manera, tratar de contribuir dentro de las posibilidades de la plataforma y de los contactos que pueda tener uno en redes sociales, para que se pueda revisar. Ahí vienen desde el primer grado hasta el 6º grado de primaria, vienen todos y cada uno de los libros de texto y las asignaturas en formato digital. Son pues bastantes. Entonces, ¿usted sí cree bastantes. que los padres de familia están pegados a la computadora? No, yo no estoy diciendo eso. Y tampoco, ni tampoco estoy diciendo que toda la población tenga internet. Pero sí, cuando menos, la población que está inmersa en este debate, en esta controversia, sí tiene amplias posibilidades de revisar el material. Yo no lo he revisado, salvo uno o dos, algunas cuantas páginas, 2 o 3 temas que más o menos son los que se están manejando ahí en la información. Imagínense, pues infinidad de tiempo. Si entre 40 personas no han acabado. Infinidad de tiempo, nada menos el gobernador de aquí de Durango dijo que iba a poner un grupo de unas 35 especialistas. Ya están trabajando. A revisar el contenido de los libros de texto. En este sentido, bueno, entonces, ¿cuáles revisaste tú? ¿Cuáles viste? Yo revisé de los de primaria, de primero de primaria, ajá, hasta de tercero de primaria. Pero del así de manera muy así, superficial, o sea, sí, una ojeada así muy rápida, porque luego en formato digital no se aprecia muy bien, luego ya con la vista tan cansada. Pues, ¿pero qué te pareció? ¿Te pareció cómo? A mí no me parece que los libros vengan en el sentido de que están tratando de satanizarlos, en que traen temas de querer adoctrinar a los menores, a las infancias, en temas comunistas, ¿no? El tema del comunismo. O sea, se van a hacer comunistas. Yo coincido totalmente con el presidente López Obrador en que se fueron jefes. Se pasaron con ese asunto del comunismo, del socialismo, y de que pues están tratando de meterle a la mente de los niños prácticamente a la 4T, pues a chaleco, ¿no? O sea, que ahora quieren que todos digan que el presidente López Obrador es el mejor presidente de México, y que el gobierno de la Cuarta Transformación es el único que va a salvar al país. Bueno, eso es una total aberración. El tema definitivamente, pues es como dice Gaby, es político, y se está politizando más porque todos estos grupos de los que se está anclando o se está colgando la alianza de partidos, el PAN y el PRI prácticamente, porque el PRD pues se ha mantenido por ahí, es ausente más en este tema. Presente, ausente. Pero... Están pues tratando de politizar el asunto, pero sin un sentido, porque no están haciendo ninguna propuesta. Incluso el propio presidente Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, dijo que había que quemar los libros, ¿no? Sí. Habría que quemar los libros. Entonces, yo en lo que sí estoy de acuerdo es que los gobiernos estatales quizás no estén facultados para detener o para frenar la distribución de estos libros, pero sí, cuando menos, tener la prudencia de esperar a ver qué es lo que se resuelve en el plano jurídico. En el plano jurídico, por estos amparos que solicitó el organismo nacional de padres de familia,
Y como lo han hecho en los estados, los locales, incluso aquí el eterno, este señor que está allá, Villanueva, que es cuestionable tiene como no sé cuántos sexenios ya al frente, ¿no? Este tipo de organizaciones de padre de familia como la que tenemos en Durango, cuando este personaje, como dicen ustedes, es eterno y ni siquiera tiene hijos ya en la escuela. Sí, no, ya todos son abuelo, bisabuelo. ya son Ahora, graduados, casados y divorciados. ¿Qué calidad moral o autoridad moral tienen estos representantes de padres de familia que son impuestos a modo por la autoridad local para que atiendan sus pedimentos? Sí. Pero no atienden a la necesidad de los padres de familia, atienden a la necesidad de quien los puso en el espacio, como este de Durango. ¿Qué tiene que ser el líder de los padres de familia si ni hijos tiene en la escuela? Dime. ¿A quién representa? ¿A quién representa? Exactamente. Pues representa a quien lo puso allí, no a los padres de familia. Y bueno, en ese plano, en el plano local, pues son prácticamente son 4 estados los que pues no frenaron, pero sí están deteniendo la distribución. Incluso ya mencionan que tienen en bodega todavía pues hasta el 80%. Retiraron los libros, ya los habían repartido y los regresaron, los pidieron de vuelta. Por ejemplo, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco son estados que mantienen prácticamente el 80% de los libros ¿Y son panistas todos? En bodega. Sí, pues el Chihuahua. Sí. Ahora el Coahuila, perdón Gaby, Coahuila también es otro estado que no propiamente que el gobernador priista haya dicho que lo va a tener, sino el más prudente dijo, vamos a esperar las resoluciones de los amparos. Pero sí el secretario de Educación de aquella entidad sí mencionó que se iban a detener tajantemente hasta que en tanto no se analizaran por parte de expertos ahí a nivel local. Y a mí me llama mucho la atención el tema particular de Durango, porque en Durango nuestro gobernador ha sido un mandatario muy, muy convaleciente, o a modo, por decirlo así abiertamente, convaleciente o a modo con el presidente de la República. Pero él lo ha sido en el afán de querer conseguir mejores presupuestos o recursos extraordinarios. O recursos extraordinarios, por ejemplo, para el Estado, ya que estamos pues, prácticamente muy fregados. Muy degradante. Sí, pues acuérdate, cuando vino aquí a la coyotada el presidente, pues dijo, hasta le echó porras. Hasta ni discurso dio el presidente. Y que viva el presidente de la República. Bueno, pero eso es otra cosa. Y aquí el asunto es que el gobernador hoy precisamente en su conferencia de prensa dijo que él pues no estaba él facultado para detener la distribución. Es que aparte es un programa federal. Federal, exactamente. Es un programa federal. Pero sí llama la atención que siendo un gobernador emanado de una coalición en la que está incluido su partido y va con el Partido Acción Nacional, que incluso el tricolor, con todas sus siglas, el PRI, se ha manifestado en contra de los libros de texto. Sí llama la atención que el gobernador pues esté totalmente contrapuesto a estas posturas tanto del PRI como del Partido Acción Nacional. Que los dirigentes el dirigente de Acción Nacional hoy anuncia que van a asesorar para los amparos. Ahora, digo yo, aquí también pues hay temas jurídicos que tendría que resolver la Federación, porque el tema de la distribución de libros es un tema federal, no es un tema local. Ahora, que detener o recoger los libros hasta esperar los amparos también es una acción no sana. ¿Por qué? Porque si tú pretendes ser muy, muy respetuoso de la ley, tendrías que distribuir los libros en el momento en que no hay una suspensión provisional. Pues los libros pueden ser repartidos. En el momento en que caiga una primera suspensión provisional, allí dirá, deja las cosas como están. ¿Qué significa? Que los libros que ya te entregué ahí se quedan y los que tengo en bodega se quedan en bodega. Pero aparte, o sea, ¿qué va a suceder si esta dinámica aterriza en una gran... que no pueden ser muchos, porque realmente los gobiernos opositores son muy pocos ya. Si el presidente también les retira el presupuesto, no les pague a los profes, o no llegue el recurso. Entonces esa sería un arma
para usar para pues es que, no, y aquí en Durango que el gobernador está buscando para que la federación atraiga el gasto educativo. Porque por por ejemplo, totalidad, no se puede poner en contra. Si los estados que están gobernados por miembros de este frente opositor hacen ese tipo de cosas, pues le dejan la manga abierta para que también la federación haga triquiñuelas igual que ellos, ¿no? Claro. ¿Y a quién vas a afectar? Aquí hay una duda mía. Tengo en la mente escenas cotidianas de las redes donde el presidente de la República sale muy amoroso con el gobernador actual de Durango. Entonces es una foto vieja, ¿no? Incluso creo que era cuando todavía era diputado. En la Coyotada hay una también. Pero estaría mal que hubiera una buena relación entre... No, pues institucionalmente pues deben de tener buena relación. Sí, deberían tener. Pero López Obrador, perdón, Cano, López Obrador no se caracteriza por ser una persona con apegos, menos con el PRIANO, con quien tanto ha criticado. ¿Verdad? Porque además acuérdate que en el caso de Durango, Esteban Villegas todavía tiene pendiente el asunto del desfalco financiero del gobierno anterior, donde no se han llamado a cuentas, incluso con recursos federales, ¿no? Que están faltando por ahí todavía. En recursos federales, pues ese es un renglón aparte, pero el Estado tiene una responsabilidad. Pero a la federación no le corresponde... Y a él le está haciendo nada de la investigación. No tiene compromiso moral de aclarar esos temas. Hay una investigación en curso sobre esos recursos, pero de los estatales... Pero ya conocemos el sistema judicial, que es el más corrupto de México, entonces no hay... Pues es que también políticamente luego los arreglos se dan y luego ya ves que el PRI mete las iniciativas que no pudo meter el presidente, y luego aquí en Durango hay personajes que se prestan, ¿no? También para hacer ese tipo de acciones le está provocando hoy problemas al PRI. Exactamente. Bien, conozcamos el punto de vista de don Alfonso. Bueno, independientemente de que si es un tema político o educativo, a mí se me hace que son los dos, o sea, van inmersos. ¿Será? Aquí el tema sí será... Lo que me parece muy lamentable es, a estas alturas del partido, cómo se puede jugar o se atreven a jugar con un futuro humano, un ser humano en potencia. Uh-huh. Los libros de texto son importantísimos, o sea, son básicos para la formación humana. En ese sentido, hay riesgos peligrosos hasta de identidad personal, como para que un niño le quede secuelas de por vida. Uh-huh. Y su comportamiento sea congruente con su infancia y con su educación. Uh-huh. Entonces, parte de la educación son los libros de texto. Yo en lo personal, no sé a ustedes les pase, cómo añoro los libros de texto que tuvimos o que llevamos. Nosotros, nuestros libros. ¿Dónde salía la madre patria? ¿Dónde sale la madre patria? Muy satanizada hasta por yo mismo, para gráficamente. Pero sí, eran románticos y eran muy básicos y eran entretenidos. No había gran material ni gran intención de que se politizaran, uh-huh, o que llegaran a ser. No sé si realmente tendrían una intención política de manipular a la mente, ¿no? Pero claro que los tenían. Pero bueno, entonces claro que lo tenían. Pues sí, pues es lógico, ¿no? Es que si a mí me piden, escribe una historia de lo que pasa, de la hormiga que va pasando ahí, pues yo tengo mi visión y tú tienes la tuya, y a lo mejor es el mismo hecho, pero es diferente. Ahí va la hormiga con su paraguas, ¿no? Bueno, voy a dar mi punto de vista, si me lo permiten. Pocas veces lo hago, pero bueno. No, y además que yo creo que eres una autoridad calificada ahorita para hablar en la mesa sobre este punto, porque nosotros pues estamos viendo el asunto de manera política, pero tú desde el ámbito educativo pues tienes otra visión. Sí. Termina. Para terminar, perdón, sería lamentabilísimo que ocurriera una mala formación a futuro con los niños, porque es lo que les dejamos, o sea, no hay más opciones educativas más que los libros de texto, que son los básicos. Entonces, sí hay que tener seriedad con eso. Pero aparte son los mismos maestros, ¿no? Ahí va. El tema es que los maestros, que los maestros ya tienen la experiencia de la enseñanza. El libro de texto no se lee como una novela, o sea, se lee
en los espacios que el maestro le dirige al niño. No es que el niño se vaya a poner a leer y se encuentre ahí con esos temas. No. Bueno, miren, yo sí creo que es político. Obviamente los libros de texto todavía ni ven la luz y ya estamos opinando de ellos. Las filtraciones que ha habido suelen cambiar o suelen ser manipuladas. Por ejemplo, dicen que aparece la foto tal en la página fulana y luego la buscas y no está, no hay nada. ¿Qué quieren hacer? Esto que decían, que duden de los maestros, hacer una separación de los padres de familia con los maestros, tal como lo intentaron de hacer en la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Nos dedicaron sendos reportajes a cargo de este señor que se llama Loret de Mola. De panzazo se llamaba el documental, donde nos daban una trapeada y éramos los seres más faltones, más tramposos, más, iba a decir huevones, pero se oye mal, más flojos del mundo. Y no es cierto. Señores padres de familia, no crean en eso. Yo como maestro les aseguro que aunque me diga que haga una maqueta menstruando o eyaculando, no lo voy a hacer. Y ningún maestro en su sano juicio lo va a hacer. No vamos a hacer nada que perjudique a la niñez duranguense y a la niñez de la República Mexicana. Ténganlo por seguro, ténganos la confianza. No va a suceder eso. Y no permitan que estos señores que tienen intereses económicos después quieran privatizar la educación para decirle, no, pues ahí no vayan, a la educación pública no, vénganse para acá conmigo, aquí a mi colegio, yo que soy Ricardo Salinas Pliego y tengo chorros de escuelas particulares, porque tiene muchas escuelas, Bueno, oye, eso es lo que yo digo. Llama la atención, bueno, a mí me llama la atención porque pues me remonta a Durango la expresión de Max Arriaga, que es el director de materiales educativos de la SEP. Me recordó al micro, al general Guadalupe Victoria, primer presidente de México. Sí. ¿Pero cómo se llama el tipo? Max Arriaga. Marx Arriaga Pero por Navarro. tener ese nombre no lo puedes crucificar. Pues no. O sea, no lo puedes crucificar, ¿no? Pero tiene un historial comunista, o sea, no importa. Oye, no vas a estar como dicen, es que Paulo Freire es venezolano y es comunista. No es venezolano Paulo Freire. Bueno, él respondió a toda esta polémica, dice, por la nueva escuela mexicana, los libros de texto y la reivindicación del maestro, doy la vida, vengan por ella. Ah, sí, va mi espada en prenda, voy por ella, venga por ella. Es un personaje, no sé qué. es un personaje pues con autoridad moral, con conocimiento y la experiencia, porque muchas veces nosotros cometemos el error de criticar a personajes a los que no les llegamos ni a los talones y sentimos que podemos criticarlos y lastimar su honorabilidad, nada más porque tenemos un micrófono, y eso es irresponsable, totalmente irresponsable. Entonces, creo yo, a mí me llamó la atención esto por el tema de Guadalupe Victoria, va mi espada en prenda, voy por ella. Sí. Este tipo, pues, dentro del obviamente que defiende los proyectos en los cuales trabaja, que es el nuevo proyecto de la nueva escuela educativa, en lo que se plantean nuevos segmentos de la historia que no contemplaba los otros libros de texto. Y es normal, porque después de tantos años llegó al poder un partido impensable, ¿no? Bueno, concluyendo así rápidamente el tema, yo dije que es político, tú político, pero que hay padres genuinamente interesados, tú político, y ¿qué fue lo tuyo? Político y educativo. De las dos cosas, correcto. Entonces, cerrado el tema. Les dimos esta variedad de opiniones para que tú, en base a lo que dijimos, pues te crees tu propio criterio, por supuesto, si te llega a servir, por supuesto. Bien, siguiente tema. Se tambalea el frente opositor. Resulta que el señor al que le dicen Alito, que yo no sé por qué le dicen Alito, se llama Alejandro Moreno, dice que ahora su ficha, su corcholata, su candidata, Beatriz Paredes, tiene ya más firmas electrónicas que la poderosísima Xóchitl Gálvez. Entonces, ¿cómo ven este rollo? ¿Quién quiere empezar? Pues yo, vámonos, simplemente es pan con lo mismo, ¿no? O sea, Beatriz Paredes y el que se sume. O sea, hay la firme intención de contaminar el proceso de selección de precandidatos.
hay claras huellas de que se trata de desvirtuar y llegar a tocar al presidente, o sea, dificultarle. Un presidente cada vez lo veo no más fuerte, más un poco débil en su actuar, en el sentido de caer en el juego de este tipo de gente. No digo este tipo de gente despectivamente, pero sí es un tema de que los deja hacer, pero él también colabora y empieza a criticar, ¿sí? Entonces eso fortalece en suma a estos opositores, particularmente a Xóchitl, y ahora si se suma Beatriz, tenga más firmas o no, ve tú a saber. ¿Tú sí crees que Xóchitl sea de verdad quien pudiera ganar en esa? No creo. ¿Que pudiera ganar la candidatura? La candidatura. No, la precandidatura, ¿no? Sí, o la coordinación, o cómo le llaman ahí ellos. Sí, la coordinación de... Ajá. Ya ni sabemos de qué, pero... Pues no sé, la pre-pre. Van a ser los candidatos de... Son títulos muy rimbombantes, ¿no? Ajá. Pues este fin de semana Xóchitl Gálvez también dejó entrever que había cierta corrupción en este proceso de la recolección de firmas. Le hicieron trampa, va a estar voto por voto, casi porque sí. Dice que ella que anda activa, aunque ella ya hace un rato que consiguió las 150,000 firmas, qué raro que, por ejemplo... Bueno, eso dice, eso dice. Dice ella que es raro que de la Madrid, de Beatriz y Krill, sentados, hayan logrado más firmas seguramente que ella. Entonces, sin decir que está habiendo corrupción en el proceso de la colección de firmas, lo deja entrever. Y esto se da en el contexto de lo que sucedió este viernes pasado, cuando Claudio X, el que dice el presidente que es el gerente del grupo opositor, lanza un tuit criticando de manera especial a Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero. Pero el tuit que envía, pues claro que roza y pega fuerte en el PRI, porque dice, lo voy a leer casi textual, dice: vaya descaro, nunca ni en los terribles tiempos de Peña Nieto había tanta corrupción y despilfarro. Morena no nada más está repleta de priistas, es la peor versión del PRI. Entonces, ese es un tuit que lanzó Claudio X el viernes. Pero en el contexto de este tuit está lo de Xóchitl Gálvez, que habla de cómo hay ya cierta fricción al interior del frente. Y luego le contestó Alejandro Moreno, ¿no? Sí, pero y esto se da también en el escenario de presuntas pláticas con Dante Delgado, que es el líder del Movimiento Ciudadano, en que no ve mal adherirse al frente opositor, pero reitera que con el PRI no va ni a la esquina. Entonces, ¿hay ruptura o qué? Se supone que se está evidenciando una cierta fragilidad, según dicen los expertos. Ay, tula. Pero ahí inmediatamente el que primero reaccionó fue el exgobernador de Coahuila, Moreira. Rubén Moreira, que dijo que era inaceptable lo que manifestó Claudio X y que era una falta de respeto, y que era imposible seguir dialogando si él no le ofrecía una disculpa al PRI. Por un lado él, y luego en segundo término reacciona Alito, y Alito dice que en el PRI hay priistas calificados, y luego dice que todas las instituciones que tenemos en el país se le deben al PRI. Pues claro, él era el que gobernaba. Pues no, sí. ¿Quién más lo sigue? 80 años, pues ¿no? ¿Qué? Los no calificados ya se fueron a Morena. Y dice que le dice a Claudio que tu comparación es pendenciera y muy desafortunada. Sí. Entonces, aquí se supone que la idea es cambiar al PRI por Movimiento Ciudadano. Y de acuerdo al análisis, los que están adentro del frente dicen que Movimiento Ciudadano no le daría más de 8 puntos al frente, o sea, como que diciendo que pues mejor se le sigan con el PRI. Y entonces Claudio, o quienes analizan en la línea de él, dicen que Movimiento Ciudadano, si bien podría dar más de los 8 puntos,
porque está en crecimiento, porque con ellos podrían jalar a quienes aún no han definido su voto y también aquellos priistas que no están con el PRI, ¿sí? O que no ven con buenos ojos que sea la ultraderecha quien gobierne en este frente y quien ponga el candidato. ¿Y tú ves que Movimiento Ciudadano sí se quiere unir a ese frente? Pues de acuerdo a las pláticas que se supone que se dieron la semana pasada y que dieron lugar a este tipo de situación, Dante Delgado dice que sí, pero no con el PRI. Entonces aquí la opción es sacar al PRI y meter a Movimiento Ciudadano, que de acuerdo a estas lecturas dice que Movimiento Ciudadano seguramente podría dar más votos que el PRI en este momento, porque el PRI está quedándose desfondado. Recordemos todas las vacas sagradas que salieron en la primera. Sí. Simplemente hoy salió otro líder priista renunciando al PRI bajo el argumento de que ya definieron que Xóchitl va a ser la candidata. O sea, no hay opción para nadie más. Aunque tenga más firmas Beatriz Paredes, ya les valió. No importa. Y entonces, y se supone que el análisis que hacen también es que Movimiento Ciudadano tiene también solo 2 gubernaturas, pero más fuertes que las del PRI. Jalisco y Nuevo León. Jalisco y Nuevo León. Mucha lana. Entonces que ellos consideran que con Movimiento Ciudadano el frente podría así tener más puntos que con el mismísimo PRI, porque el PRI se está desgajando. A pesar de que están ahí, pues ya salieron dirigentes de talla de alto calado del PRI y se siguen yendo. Oye, te voy a hacer una pregunta y luego para que dejes hablar a Víctor, ¿eh? Sí. ¿Qué crees que pasa en Durango con esa situación? ¿La gente va a votar por Xóchitl Gálvez o va a votar por Morena? Pues ¿o en qué porcentajes, no? También. ¿Tú qué piensas? ¿Tú que eres experta? No soy experta, pero por ejemplo en el caso en el caso de la última elección, pues gana Esteban, pero realmente es con el trabajo y la movilización del PRI más que con la del PAN, porque el PAN quedó en 4º lugar. Así es. Quedó en 4º lugar, entonces significa Xóchitl está más identificada con el PAN. Con el PAN. Que con el PRI. Pero y aparte esa historia... Sin ser panista. Sin ser panista, porque tampoco es del PAN. Y que además era marxista, leninista y no sé qué más, trotskista. Entonces yo pienso que en esa idea, y si las cosas son como se están planteando, pues en Durango también habrá muchos priistas resentidos. Porque aquí, por ejemplo, Beatriz Paredes, otrora vaca sagrada del PRI, le otorgó Durango 60,000 votos. ¿De dónde salieron? ¿Quién los promovió? ¿Cómo los reunieron? 60,000 firmas, ¿no? Bueno, 60,000 firmas. Es que son por internet esas, ¿verdad? Sí. Pero hubo una polémica ahí en torno a las nomás acuérdense que en el PRI hasta los muertos votan. Eso sí. Y la manipulación. Gaby, ya dale chance a Víctor de que hable. Adelante, Víctor. A mí me parece que lejos de decir que la alianza, el Frente Amplio opositor o Frente Amplio por México comienza a tambalearse, a mí me parece que es una segunda o hasta tercera réplica de un sacudidón que viene dándose en esta alianza, en esta coalición de partidos del PRI, PAN y PRD, y obviamente causado por el Partido Revolucionario Institucional. Acuérdense ustedes que en el pasado proceso electoral para el Estado de México y el Estado de Coahuila y otras entidades, previo hubo un desgaste por ahí, un roces que incluso llegaron a hacer que los analistas políticos vislumbraran una ruptura definitiva entre esta coalición de partidos opositores a la Cuarta Transformación, propiamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hubo, nomás que retomaron el diálogo. Hubo el momento en que definitivamente el PAN y el PRD ya estaban ellos maquilando ir pues prácticamente ellos dos nada más en una alianza, fuera del PRI, esto debido a las
supuestas o presuntas traiciones de Alejandro Moreno, y le dicen Alito por Alejandro, Alito, pues, en diminutivo. Ya está muy grande el señor. Ya está muy grande como para que le digan así, ¿verdad? Entonces, acuérdense de estas traiciones, y que luego se consumaron después, y que se prestó la señora que está hoy en el Poder Judicial, en el Poder Judicial del Estado de Durango, Yolanda, la entonces diputada Yolanda de la Torre. Bueno, en esa negociación que se hizo, en ese coqueteo que hubo del Partido Revolucionario Institucional para que no se rompiera su alianza con el Partido de Acción Nacional y con el PRI, porque saben que yendo solos, yendo por separados, no le van a poder ganar a Morena. Ni uno ni otro. Ni uno ni otro. Entonces, ahí, fíjense bien, y se deberán de acordar que se arreglaron para que el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, llevara mano en las candidaturas para el pasado proceso electoral. Y supuestamente la mano para la candidatura presidencial la iba a llevar el Partido Acción Nacional, cosa que desde entonces yo critiqué, cuestioné, y a mí se me hizo muy, muy raro. Dije, seguramente el PRI va a soltar la candidatura presidencial. Yo no sé en qué cabeza o en qué dirigente ingenuo pueda caber la posibilidad de creerle a Alejandro Moreno que les iba a permitir la candidatura. Bueno, ahí está, ahora con el caso de Beatriz Paredes. Beatriz Paredes, que la están promoviendo mucho, incluso aquí a Durango también ya vino, que le consiguieron esas 60,000 firmas. Nada más con esa sola visita, yo dudo mucho que haya tenido el tiempo suficiente como para haber hecho un amplio y extenso recorrido por todo el estado para poder recabar esas firmas. Y aunque lo hubiera hecho, se me hace muy rápido, ¿no? Que lo hubiera logrado. Exacto. Entonces, el asunto es que en este Frente Amplio por México, el proceso interno de selección, y ya lo comentamos en los programas anteriores, no es más que una emulación de lo que está haciendo Morena. Sí. La simulación de las encuestas para finalmente poner o imponer a una candidata o un candidato. Y al final de cuentas, las inconformidades se han venido manifestando incluso desde que el presidente de la República, porque fue él el que destapó a Xóchitl Gálvez y no el propio Frente. Fue él el que la puso ahí prácticamente. Y en este sentido, pues sí, obviamente que hubo en un principio, acuérdense de esta senadora, ¿cómo se llama? De Sonora, Lili Telles, inmediatamente se bajó porque ella se dio cuenta de la simulación que iba a hacer. La bajaron. No, bueno. Se bajó porque ni tenía lana ni estructura. Y una denuncia además. Pero obviamente se dio, pero se dio cuenta que la candidata iba a la línea por Xóchitl Gálvez, y ahí está, todavía ahí sigue. Se dio cuenta que no podía hacer la competencia porque no tenía estructura ni tenía el dinero para lo que. Pero si eso fuera, Gaby, no se hubiera siquiera pronunciado, no se hubiera lanzado, a ver, vamos a ver, yo te quiero hacer. Pues no, es pues que ya ya pensaba sabe, que iba a hombre, tener pues es que fácil, que el partido le iba a respaldar y que ella iba a ser la candidata. Pues ¿cómo llegó? No que diga que llegó porque por sus méritos, por su trabajo. Lo que sí me llama la atención y puede dar la sorpresa, ojo, no estoy diciendo que sea la alternativa para un cambio verdadero aquí en México, porque ya el gobierno de la 4T pues, nos ha ido demostrando que pues tampoco ha podido resolver los grandes problemas del país, menos en Estados. O sea, no ha hecho un gobierno parejo para todas las entidades, y el caso específico aquí está Durango, por ejemplo, que es de los estados más fregados en el norte del país, que ni siquiera se nos contempló para incluirnos en la tarifa especial preferencial de la Comisión Federal de Electricidad. Exactamente. Luego de que el gobierno del estado, en estudios de organismos nacionales, pues ha sido señalado incluso como muy opaco. Ese es el primero, tercero de los más opacos en cuanto a transparencia. Bueno. Y precisamente en el tema financiero. Tampoco, no es una potencia electoral. Pero por eso es que me llama la atención que Claudio X González esté ahora coqueteando con Movimiento Ciudadano, porque efectivamente tiene razón. Si bien tiene 2 estados gobernados, el más reciente, que ni siquiera se imaginaron que podían ganar, el de Nuevo León, precisamente, pueden dar la sorpresa porque, aparte de que son 2 estados importantísimos,
son estados altamente productivos para el país. Y o sea, y En lo económicamente- económico en lo económico y en lo político. Claro. El estado de Nuevo León es quizás el más rico del norte del país, tiene el municipio más desarrollado No, incluso el y de más el de mayor influencia. pudiente y de mucha influencia económica en todo el país. No, un municipio, imagínate fíjate, que nada más un Claudio municipio, San Pedro Garza. se sumara a ese partido con la presencia de Nuevo León. Ujú. En Nuevo León, no tanto Nuevo León, el partido MC se iría para arriba. Exacto. Ahora, Jalisco también, digo, o Es sea, otro. es otro de los estados muy, muy importantes y con una de las capitales, una metrópoli muy desarrollada desde hace, pues, digo, que no le pierde el paso, por ejemplo, la Ciudad de México o a Monterrey, ¿no? O sea, son metrópolis muy importantes y municipios muy grandes, donde también el capital político, pues, pesa. Claro. Y a pesar de que el gobierno de Enrique Alfaro ha sido pues sumamente muy cuestionado, incluso tratando de ser vinculado incluso hasta con el crimen organizado, con el tema del huachicol, pero que no se ha podido demostrar nada en este sentido, ¿no? Digo, hay también gobiernos morenistas en algunos estados donde el huachicol está, pero o sea, todo lo que dan, o sea, no es propiamente una problemática de un gobierno, de un partido político, sino que es un tema de inseguridad generalizado. Bueno, vamos Pero para no irnos allá, Nada más quisiera Muy puntualizar brevemente. un elemento que omití en el análisis del por qué moverse hacia MC El Movimiento de Ciudadano. Claudio X, es porque tienen la leve sospecha de que Alito en lo oscurito está negociando con Morena. Ese es otro elemento que acerca a Claudio. yo no X. creo. no es él es muy legal, yo no creo es que en lo pase oscurito, o sea, pues es abiertamente. Digo, ahí está la Ya no reforma hacemos- para la militarización, ¿Qué? para permitir que la milicia continúe en las calles, ¿no? Bueno, por ejemplo. muy bien, ¿ya, Gaby? Vamos a cambiar Listo. de tema. El último, vamos a tratar de ser, porque Breves. ya llevamos mucho tiempo. Breves y concisos. Sí, por favor, empezamos con Alfonso. Sí, Salud. Hoy se firmó un convenio entre IMSS, ISSSTE, el Hospital 450. Se anuncia que hay una derrama de apoyo federal de 200 millones, algo así, o 2,000, no me acuerdo, para remodelar los quirófanos, y mientras se le van a prestar los del 450 y los del otro que no me acuerdo cuál era. ¿Cuál? Materno infantil. El materno infantil. En total, me parece que son 7 o 9 que van a estar funcionando en los fines de semana y que no van a afectar supuestamente el funcionamiento de ninguno de estos lugares. Empezamos contigo. Bueno, yo nada más para terminar también, y voy a terminar con el cartón, Ah, sí, hay que que mostrarlo. tiene mucho que ver con todo lo que se habló de hoy en este programa. El sector salud siempre ha sido foco de infección en muchos ámbitos ahí de cualquier gobierno, y esto es histórico, ¿eh? Pero lo que lamentable es cómo es que sigue habiendo o hablándose de carencias. Es increíble, ¿no? Cómo pasa el tiempo y tanto el tema educativo como el tema de salud han sido los más fuertes y los que más han sido lacerados. Entonces, en todo este entorno, concluyo con el cartón, Sí, que adelante. tiene que ver con esto, y es tú lo pones luego por ahí, ¿no? Sí, ahí lo ponemos en grande. Es una carreta tirado por dos individuos ahí que... ¿Por dos bueyes? Dos bueyes. No, Eso digo, sigue, dos personas. y sigue la yunta andando, pero todo tiene que ver con la carga que llevan, que son los malos gobiernos. ¿Y Los esos que malos están tirando la gobiernos a carreta nivel son el estatal, pueblo? Es el pueblo. sí, y a nivel federal. El pueblo sabio. El pueblo sabio. Entonces, no sé si lo puedes poner luego. por ahí. Déjalo ver de cerquita acá, ¿no? Ahorita lo estamos viendo, de hecho, ahí en Perfecto. pantalla. Y quedó padre, ¿no? Y sigue la yunta andando. Ok, está Entonces, padre. esa es mi participación, ¿eh? No, perfecto. Muy bien. Víctor, para que cierre Gaby. Bueno, el asunto de los quirófanos que va a prestar el Hospital 450 y el materno infantil viene a darse precisamente por la problemática que se ha venido generando y que se ha venido registrando en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el ISSSTE. Más en el ISSSTE, ¿eh? Por las cuestiones que ya todos hemos visto, digo, lamentablemente aquel video donde falleció una muchachita de 6 años, una niña de 6 años sí. que quedó atorada ahí en un hospital. Y las malas condiciones en las que se encuentran
las áreas como los quirófanos imprescindibles en todo nosocomio. Y yo creo que en este sentido, bueno, pues antes de que pueda ocurrir algo, una desgracia o vaya a haber alguna afectación en alguno de los pacientes que tengan que ser intervenidos, pues optaron por cerrar estos espacios para tratar de remodelarlos. El tema es que si efectivamente va a haber los recursos necesarios para ponerlos al nivel o a la altura, o cuando menos con los mínimos estándares para que puedan operar y estar funcionales y plenamente a disposición de toda la derechohabiencia. Qué bueno, digo, no es que sea algo que tengamos que celebrarle al gobierno del estado que esté prestando las instalaciones, porque, bueno, si bien el INSABI ya desapareció, pues también había este compromiso por parte de los gobiernos estatales para tratar el tema de salud y más cuando se vino el asunto de la pandemia del COVID-19, en unir esfuerzos, ¿no?, para combatir esta pandemia. Y yo creo que más que un logro de un gobierno o una buena acción por parte del gobierno estatal, yo creo que era imprescindible y era necesario que así se hiciera. Y es más, y si no lo hubiera propuesto el gobernador, a lo mejor el presidente de la República se lo habría exigido, y quién sabe, y a lo mejor ya sí fue. Pero a la hora de políticamente vender el asunto, bueno, pues todo vende, ¿no? Para ellos todo vende y todo les representa hacer pirronchita. Lo que política, sí es que ¿no? Las remodelaciones se van a hacer con dinero federal. Así es. Pero es a lo que iba precisamente, digo, o sea, el recurso va a ser totalmente federal. El gobierno estatal va a poner su granito de arena apoyando con las instalaciones, que también hay que ver, ¿verdad? También hay que verlas cómo están, porque pues no necesariamente porque tengan menos tiempo. Y más cuando ya se atravesó por el asunto de la pandemia. Acuérdense que hubo la necesidad de mover, incluso de hacer adaptaciones en muchos de esos nosocomios, y no sabemos a ciencia cierta cómo están por dentro, más porque pues el acceso simplemente es restringido para el personal médico y para los propios pacientes. O sea, la gente común, o que afortunadamente gozamos de salud, pues no hemos tenido oportunidad más que cuando vamos a visitar a algún paciente y nos damos cuenta así por encimita, pero realmente hasta la cocina, hasta los quirófanos, pues no sabemos. No sabemos. Pero habría que checar también ese asunto. Otro asunto, y que no debemos escatimar en comentarlo por la delicadeza que implica, es el asunto de que vuelve el COVID-19, vuelve esta nueva cepa, y que Durango desde el 2023 desde que inició el 2023 para acá, pues ya son 2,500 casos. Lo cual me parece bastante. Nada más en las últimas 2 semanas. Aquí en Durango son 150 casos activos. Es decir, o sea, gente que todavía es propensa a contagiar. Y quizás muchos de esos pacientes activos, por la sintomatología o porque no han ameritado hospitalización, pues andan por ahí, y esto se puede descontrolar en 15 o 20 días, máximo un mes. Oye, porque puede dispararse. Las características de este virus es similar, pero tiene variantes muy finas, o sea, que tiene que ver con el tema de cómo siente la sintomatología, o como se diga, de que viene más fuerte, pero no se siente tanto. Así es. Y que es más grave y más fuerte. Así es, y llama particularmente la atención que ¿hace cuánto, Gaby, la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre esta nueva cepa? La semana pasada. Yo creo que más tiempo. Es que porque no fíjense, sí, son 2 semanas en que ya tenemos 150 casos, pero cuando le preguntan a la secretaria de Salud del gobierno del estado, se dice que en Durango no hay casos. O sea, como de un día para otro ya tenemos 150 y no había, pero desde enero del 2023 a la fecha ya son 2,500 casos. Pero se apresura a decir cifras y ocultando una realidad grave. Es que ese es el problema, y más sienten que los van a criticar, en asuntos tan delicados, tan sensibles como la salud. O sea, exacto, se supone que debe de estar un perfil ahí, una persona sensible, que además de sensible esté preparada realmente, ¿no? Pues sí. Bueno, Gaby, te toca cerrar. Gracias por la oportunidad. Y en síntesis, yo diría que el tema de salud en Durango, por el tema de los quirófanos y cómo el Hospital 450 y el Materno Infantil van a ceder sus quirófanos para las cirugías del seguro y del ISSSTE, yo diría
que allí el gobierno del estado debería de gastar menos para mediatizar esas acciones y meterle más a la salud. ¿Y por qué lo digo? Porque qué bueno que esté cediendo los quirófanos, pero qué malo que desde la semana pasada empezaron a avisarle a los pacientes del 450 que tenían cirugías que se cancelan sus cirugías. O sea, para darle prioridad a los... sacrifican a quienes no tienen un espacio de asistencia médica como son los derechohabientes del ISSSTE y del seguro por estos, y luego lo venden mediáticamente como algo bondadoso. Sí, qué bueno que lo hagan, pero no a costa de los pacientes del 450 y del materno infantil. Dicen que ahora, no son cirugías, ¿cómo le llaman ellos? De urgencia o de que meriten. Pues mira, yo te voy a decir que en el caso de los varones, una de las principales causas de muerte son los cánceres de próstata. Sí. Entonces, si tú cancelas una cirugía de próstata, que quiero decirte que el tema de la salud en Durango es más mediático que de veras centavos claros, porque me creerás tú que el Hospital 450 no tiene condiciones para realizar una cirugía de próstata de un paciente que la ha estado necesitando desde diciembre del año pasado. ¿En serio? O sea, pero eso sí, se gastan un buen de billete anunciando las caravanas de salud que van a muchos espacios del medio rural para atender presuntamente a 90,000 personas en 19 municipios. Entre lo que están encontrando, y voy a ligar el tema con el COVID, personas que nunca se vacunaron. Qué bueno que están yendo las caravanas, pero qué malo que aquí en Durango no se estén haciendo las cirugías y que el 450 no tenga capacidad para hacer una cirugía de próstata. Entonces, o sea, ¿por eso ceden los quirófanos? No hay material quirúrgico en el 450. Qué bueno que cedan los quirófanos, pero los están cediendo porque el 450 y el materno infantil no los están usando los quirófanos, porque no hay material para hacer las cirugías. Entonces yo recomendaría que en lugar de que se gasten tanto en publicitar esas acciones, esa lana la meta para comprar material quirúrgico y todas esas personas que tienen necesidad de una cirugía porque no tienen los medios para tener la asistencia social del ISSSTE y del seguro, pues sean atendidos, porque también son ciudadanos que tienen derechos. Claro. Y que deben ser atendidos con prioridad. Y claro que se entiende que en el ISSSTE, por ejemplo, hay gente que tiene meses también esperando su cirugía. Claro, que sabemos obviamente. que en el ISSSTE y en el seguro también tienen meses que les han estado cancelando sus cirugías. Sí. Pero digo yo, qué bueno que estén cediendo los quirófanos. Qué malo que no digan que se los están cediendo porque ellos no los usan porque no tienen material quirúrgico para hacer las cirugías. Oye, y es muy honesta porque desconozco del tema. No, yo te lo digo por experiencia propia, sí. Porque es una vivencia conocida muy de cerca. Sí. Te iba a preguntar, ¿y el dinero de donde se supone que salen los insumos, de dónde proviene? ¿Es federal, es estatal? No, bueno, estamos hablando de hospitales estatales, ¿no? Del 450 sí es estatal. Claro que también hay una partida federal en apoyo a la salud y que llega ahí, pero la responsabilidad es del Estado. Pues dice, bueno, yo escuché al gobernador que decía que no se le había metido mano al hospital 450. No sé si a raíz de eso o si le deban a proveedores o no sé bueno, es que venimos arrastrando lo del sexenio anterior, pero no te puedes quejar cuando ya tienes más de 8 meses que tú eres el que está gobernando. Tienes que buscar alternativas. Y si tu alternativa no es detener al que se llevó el dinero para que lo regrese, pues entonces búscale otra alternativa para llevar insumos y que los ciudadanos que no tienen la protección del ISSSTE y del seguro también puedan tener derecho a la salud. Sí, ¿O por qué les quitas ese derecho a la salud? ¿Para pagar medios? ¿Para decir que van las caravanas de la salud a los 39 municipios? No gastes en eso, cómpralo de insumos. Más como le corresponde al titular, ¿no? Que en su carácter de médico pues debería tener un poquito más de... Pero es un médico que, como yo lo he dicho siempre, es un tipo que no sabe ni cómo meter una batelenguas. ¿Nunca ejerció? Pues pregúntenle a sus maestros. ¿Saben lo que decían los maestros en la escuela de medicina? Les decían a los alumnos, estudien, si no les va a pasar lo que a Esteban. Esa Gaby.
Qué barbaridad. Bueno, conclusiones. ¿Ya, Gaby? Yo esta es mi conclusión, porque ya ves que hablo Luego, mucho. Necesitamos otro programa. Oye, para te las puedo dar conclusiones otro de Gaby. espacio para que tengas tu otra conclusión. Sí. Mira, vamos a darle vuelta y lo ya sigues tú. Alonso, tu conclusión. No, pues ya me dejaron callado con estas conclusiones. ¿Qué más puedo decir? Iba a sonar fuerte, pero ya... Ya mejor no. ya no creo que pueda lucir un poquito más yo aquí. No, la conclusión puede ser de este tema o de los anteriores. Sí, ¿eh? no, ¿Verdad? de Sí, hecho- brevecito, Sí, Carlos, sí. de los 3 puntos. ¿no? Sí, no, de los 3 puntos, por eso el cartón ahí. Ujú. No sabía que iba a estar tan buena la charla. No tanto los señalamientos, pero pensé en ese cartón porque como sociedad de Durango siempre hemos tenido esa mala decisión, si votamos por alguien y no te cumple, de que esperamos mucho de los gobiernos, ¿no? Y estamos hablando no del gobierno actual ni del gobierno pasado. De todos. No me voy a No, pues exceder es así que... tanto, pero sí. Es que aquí sí debería existir eso de la revocación de mandato, ¿no? A ver, pues bueno, a ver, ¿estás funcionando o no estás funcionando? Es como 6 sexenios, o sea, es demasiado. Sí, no, sí, claro. No digo que antes, como dicen los coloquialmente, ¿no? Que antes se robaba, pero no tanto, o hacían obra. Pero aquí se están excediendo mucho. Entonces, estos 6 últimos sexenios, 3 al menos sí, fuertes, de corrupción y de malos manejos. Entonces, los malos gobiernos ahí están. Mi actividad es criticar por medio del dibujo, que no Sí. hablo mucho, pero ahí está. Aunque mire. te excedas. Aunque me exceda. Esa Gaby, ¿cómo se enoja? Pero No, fuerte. se apasiona, pero... Se apasiona. apasiona. Mi colofón es ese, o sea... Perfecto. 4 El palabras cartón. de síntesis que dije que no quería. A 4. Y con A eso ver. termino. Más educación, menos política. Menos publicidad y más salud. Y más acción. Y más Muy decencia. bien, muy bien. ¿A poco ya con eso concluiste? Eso. ¡Qué bárbara! Me estrellita Concisa, para Gaby. concisa. Dije 4 palabras y ahí están. Víctor. En el tema de los libros de texto, hay que recomendar a la gente que antes de hacer una crítica, pues Escudriñar. definitivamente vea, conozca el material didáctico. Hay que revisarlos. Ojalá de veras se pueda poner ese enlace ahí. Es oficial, Sí, es lo oficial el ponemos. enlace y ahí están todos los libros de texto. Y finalmente, bueno, no hay que dejarle toda la chamba a los maestros. maestros. La educación también está en el hogar, porque muchas veces, o casi siempre, los padres de familia dejamos nada más que nuestros hijos vayan ahí, acudan a la escuela, los llevamos, vamos por ellos y los dejamos en la casa y se acabó. Ni siquiera les revisamos la tarea o el material que están utilizando ahí para sus labores que les encargan de trabajo en el hogar. En el asunto de la salud, pues lo vuelvo a reiterar, qué bueno que haya ese gesto de aportar con los quirófanos de la infraestructura local, hospitalaria local, pero pues ojalá y que de veras esté funcional y que puedan darse abasto y que, como dice Gaby, también sigan funcionando para toda esa persona que no tiene acceso al Seguro Social o al ISSSTE. Y en el asunto del COVID, bueno, pues a cuidarnos todos, hay que extremar precauciones. Vuelve Yo el cubrebocas. acabo de visitar, digo, no lo han recomendado todavía, No, pero- no lo han hecho obligatorio todavía el uso de cubrebocas. Pero Acabo la de acudir, Organización Mundial de la Salud ya dijo que dijo. ahora que en el regreso a clases hay que usar utilizarlo, el hay que cubrebocas utilizarlo. nuevamente. Yo tengo un pacientito, un familiar en el Seguro Social y acabo de ir durante todo el fin de semana, desde el viernes, todavía ayer fui a dar una vuelta por allá. Ni siquiera los enfermeros, ni siquiera los vigilantes traen cubrebocas. Por la asepsia, ¿no? Aunque sea por eso, digo, pues están en un hospital donde pues Aunque no la sea carga como- viral, como no nada me- más del COVID, sino de muchos otros como- bichos, no pues ahí como está. medida preventiva, Ahí ¿verdad? está, Simplemente exactamente. por- Entonces hay que tomar las precauciones Sí, y pues las recomendaciones de siempre, que no debemos dejarla porque desde un principio se nos dijo que el COVID llegó para quedarse. Uy, qué feo. Bueno, concluyo yo enviándole un mensaje a los padres de familia. Hoy más que nunca se va a requerir de su participación, ya que sus hijos ahora están en un nuevo modelo educativo donde se manejará transversalmente la educación, es decir, se verá matemáticas, español, historia, geografía en un proyecto. Van a llegar con preguntas, van a necesitar investigar en internet y entonces su participación es muy importante.
¿sale? Y la otra de la salud, será importante. Yo tuve internada a mi abuelita ahí en el seguro, falleció, y era pelearme todos los días con los vigilantes. No lo dejan a uno ni poner un pie en la banqueta. Es que son accionistas mayoritarios. Pues yo no sé qué serán los dueños de ahí, pero yo pago mi cuota. Bueno, yo no, mi abuelita pagaba su cuota, yo pago en el ISSSTE y el trato es más o menos igual. Hay que capacitar a la gente que tiene contacto con otras personas en ese sentido. Sensibilidad, humanidad, empatía. Eso es lo que les hace falta. Inviértanle una lanita ahí en eso, en capacitación, por favor. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias. Fue un placer estar con ustedes. Hoy estuvo muy largo el programa, pero creo yo que estuvo interesante. Sí, estuvo cargado de todo, ¿verdad? Ya no la debían. Sí. Bueno, por los días que nos tomamos de sí. Lleguemos con ganas. Señores, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Bye.